Hola amigos de los motos y motores. Bueno, seguimos con el tema de la reparación del paragolpes o parachoques. Les digo que estoy un poco ausente con el video porque le compré a una familia que se viaja en España, le compré unas bicicletas que las tenían tiradas en el cobertizo, como dicen, o en el galponcito. 4 o 5 años tiradas las bicicletas ahí. Entonces, entre todas, elegí una de donante para sacar los repuestos y repararlas. Esta ya es una de las que me queda, ¿ven? Es lamentable, es una Shimano, pero está sin los cambios. Pero ella está casi terminada. Ah, pero tiene un problema, debo cambiar el plato que está muy desgastado y la cadena. Bueno, esto es algo para contarles un poquito de lo que estaba haciendo. Acá tenemos el paragolpe, si vemos, acá se partió, ¿ven? A ver si prendo esta luz, si se ve algo mejor. Y lo pusieron de estos tipos ganchos, tipo que utilizan los tapiceros para el tapizado, para clavar en la madera. Estos engrampados así rápido. Bueno, lo limpiamos del polvo que pueda quedar con un trapo limpio, ¿sí? Lo desengrasamos. Esto es algo como cirugía, ¿eh? Hay que hacerlo limpio, con las manos limpias, sin aceite, sin grasa, cosa que para un mecánico es un poco difícil tener las manos limpias. Como ven, esta tiene esta orilla, ¿ven? Acá yo ahora no la encontré, pero usamos la cinta de enmascarar y la tapamos. Una vez que pasamos la masilla, cuando está fresca todavía, quitamos la cinta. Pues así no la rayamos al lijar, ¿sí? Bueno, acá está la llave de la multicarga que he comprado. Una que va en el tablero compré, no con traba al volante, porque están carísimas. Ahora tengo otro problema, la batería no quiere más ya. La batería ya está knockout. Bueno, el modo de preparar la masilla. Yo de joven tenía 21 años más o menos, tenía mi primer auto, un Peugeot 403. Y tuve que hacer una reparación, quise hacerle. Entonces leí las instrucciones, mezclar, decía 31 con el endurecedor o el acelerador. Y yo hice, no vayan a hacer lo mismo ustedes. Puse todo el endurecedor adentro, revolví y empecé a usar. Cuando quise volver a usar de vuelta se me secó lo que tenía en el tarro. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a mostrarles cómo se prepara y se mezcla. Esto no es algo así nomás. Antes cuando uno compraba esta masilla, venía de regalo la espátula. Ahora no, ahora la venden aparte. Ya no se regala más. Los tiempos cambian, ¿eh? Y encima que viene medio vacío, ¿eh? Esto no se puede usar así ya directamente, porque está la resina arriba, ¿ven? Entonces tenemos que mezclarla. Mezclamos bien. Este es como un talco industrial, es un talco sin aroma, sin olor, que se usa con estas resinas. Se usa para reparar también embarcaciones de fibra de vidrio. Tiene muchos usos. La mezclamos bien. Tenía que haberlo hecho antes, así no me llevaba tanto tiempo. Bueno. Así, ahí estamos. ¿No? Esta no se endurece nunca estando así, en este estado. Sí, con el acelerador. Bueno, a ver un ratito, vamos a limpiar acá la espátula. Lo peor que hay es andar con las manos sucias. Ya esta espátula es una más larga, porque ya con el uso, con los años, ya se va cortando. Bueno, yo tenía una espátula metálica, o sea, así pero metálica, más grande, pero se había oxidado toda, por falta de uso, se oxidó, no sirve más. Entonces agarré esto que es la palita de regresión de residuos, de basura, para usar de mezclador. Entonces hacemos lo siguiente, siempre cantidades chicas hay que hacer, ¿eh? Porque según el clima, o nos endurece rápido o nos endurece más lento, según el clima, la temperatura ambiente. Entonces,
colocamos la masilla que vamos a utilizar. Nunca tratemos de hacerlo de una pasada que quede bien, porque no va a resultar. Siempre voy a usar un destornillador. Este también lo voy a mezclar porque se ve, está en el negocio tanto tiempo. Vamos a usar para esto, más o menos es esta cantidad. Dice 30 a 1 el envase, pero muchos se desorientan en esa proporción, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Y ahora de esta manera vamos a mezclar, ¿ven? Juntamos así, 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 y hacemos este movimiento, ¿ven? La estiramos a lo largo, hacemos otra vez así, así, otra vez así, para mezclar, ¿eh? Esta herramienta no es la adecuada, pero sirve para el momento, ya que uno se dedica a esto todos los días, ¿eh? De esta manera es como se mezcla, ¿eh? No es como revolver una taza de café, no. Bueno, ya lo tengo listo para usar. Ahora utilizamos, la espatulita tiene dos partes, una lisa y otra, esta es la que hay que usar, ¿ven? Que acá es todo recto y acá va como en forma de cuña, ¿eh? Entonces usamos así, de esta forma. Así. Ahí está. Y ahora acá aprovechamos de esta forma, ¿eh? Hacemos así y seguimos utilizando. En lo demás, yo no examiné todo bien dónde tenía que pasar. Entonces tengo que andar buscando y tengo que darme prisa porque la masilla se nos endurece, ¿eh? Acá. Ya se está secando. Que no tiene grandes detalles como el otro trasero. Dejé el otro para golpes hasta acá en el fondo. Bueno, ahora aquí arriba. ¡Ay!
quería contar también, este paragolpe es mío, porque en realidad era el auto que pertenecía, este auto era de una mujer y lo tenía un taller mecánico. No se sabe misteriosamente qué pasaba, que cada vez le faltaban más piezas. Y llegó un momento en que me lo quiso cambiar, me lo quería vender. Pero yo hice un recuento de todas las cosas que había que comprarle para restaurarlo. Y era mucho el dinero que había que gastarle. Y al último que llegamos a un acuerdo, le di mi Garelli, ¿recuerdan la motito? Le di mi Garelli y ella me dio el auto. Yo quería recuperarlo, pero misteriosamente desapareció ahí en el taller los semiejes, desaparecieron los frenos de disco, desapareció el tapacilindro, desapareció los calipers, o sea, lo que serían los frenos discos, el portapastillas de frenos, digamos. Faltaban muchas piezas, faltaba el alternador, faltaba la radio, le faltaba una rueda también. Cosas que estaban desapareciendo ahí en el taller mecánico. Y suerte que está fresco hoy el día, si no ya la masilla no serviría más esta que tengo, ya he demorado mucho. Suerte que está fresco la temperatura ambiente. Y entonces, bueno, llegamos a un arreglo, le digo, mira, te lo cambio, le digo, te doy mi ciclomotor, mi Garelli, a cambio del auto. No quería, decía, no, al final vino diciendo, bueno, está bien, sí, cambiamos. Entonces se llevó la Garelli y yo me quedé con el auto. Y bueno, esto, la única solución que tiene es usarlo de donante para aquel que necesita piezas. Y bueno, le vendo piezas que necesite para mantener su auto andando, ya que no hay repuestos y lo que hay está muy caro, ¿sí? Y hicimos así, llegamos a ese arreglo. Yo le di mi Garelli y ella me dio el automóvil. Bueno, ya casi estamos listos, ¿sí? Bueno, una vez que terminamos, una vez que hemos terminado de masillar y tenemos que preparar nuevamente, hay que limpiar bien todo, ¿no? Hay que limpiar bien todos los elementos que usamos, porque si llegamos a poner masilla fresca se nos va a secar enseguida, porque esto tiene endurecedor, ¿sí? Entonces hay que limpiar bien todo para dar la segunda mano de masilla. Acá tengo esta todavía fresquita, hay que aprovechar todo por el precio que tiene. Antes era regalada la masilla, no era un precio tan exorbitante como el que tenemos ahora. Bueno, hay que limpiar todo bien antes de preparar la segunda, ¿sí? Bueno, una vez que lo dejamos secar, no tarda mucho, ¿eh? Esto es muy rápido. Para lijarlo vamos a usar un taco de madera. El taco de madera lo alisamos en las esquinas, ¿sí? Le quitamos la esquina, porque al lijar nos puede marcar o hacer un surco y es indeseable, es feo. Entonces yo uso dos lijas, una abajo y otra arriba, así, de esta forma, ¿eh? ¿Por qué uso así? Porque a veces quedan filos, puntas y nos rompe la lija. Entonces así es como que amortigua mejor. ¿Ven? Ya está casi seco. Le paso la mano para sacarle las puntas que quedan levantadas. Bueno, una vez que uno le dé una pequeña lijada, se revisa y se vuelve a repasar con masilla hasta que quede perfecto, ¿sí? Bueno, esto es todo por ahora. Ya en la próxima voy a hacer la lijada. Para eso no va a hacer falta hacer un video porque va a estar ahí lijando.
yo no puedo hacer mucho esfuerzo lijando. Por eso voy a usar una lija de 0,80. ¿Ven? Porque es más gruesa y con menos esfuerzo lijo más. No es buena porque deja muchas rayaduras, pero después al final hay que darle otra pasada, después sí se usa una más fina, una 100, algo así. Y siempre, si esto es recto, pasamos así a lo largo. Si es una curva, vamos a pasar de esta forma, redondeado, para que nos quede bien la forma. Así sea una puerta de un auto, o un guardabarros, guardafangos, como le quieran decir. Y tenemos que seguir la línea de la chapa, ¿sí? Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias.